versículos 8 hasta el versículo 15. Colosenses 2, versículo 8 hasta el versículo 15. Y la palabra de nuestro Dios dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, por quien Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo, agradecidos porque por medio de tu palabra podemos encontrarnos con Él, conocerle a Él y amarle de mejor manera. Y en esta hora encomiendo este tiempo de clase, Señor, que podamos profundizar en el conocimiento de la persona de Jesús, Señor, que nos podamos encontrar, Señor, con su hermosura, con su gloria, y que eso nos transforme, Señor, utilizando a los maestros, Señor, para que puedan hacerlo de buena forma, con claridad, de manera fiel, Señor. Con cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando las enseñanzas, Señor, para que nos ayudes a estar en una disposición correcta, a estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar en este lugar. Te pedimos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, los niños pueden pasar con sus maestras a sus respectivas clases. Super, entonces vamos a continuar. Yo la semana pasada les anuncié que estábamos ya en las últimas clases de nuestro curso de evangelismo, en donde hemos estado entendiendo un poco en mayor profundidad a lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hemos revisado qué es el Evangelio y por sobre todo nos hemos enfocado en darle una vuelta a nuestros corazones y entender por qué nos cuesta tanto predicar el Evangelio, ciertos obstáculos que hay en nuestro corazón. De repente hay miedo, hay falta de capacitación y en la mayoría de los casos simplemente no queremos. El Señor nos abre la puerta para que podamos hacerlo, nos pone a las personas y nos resistimos a abrir nuestros labios y dar a conocer el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a continuar abordando este tema, y en estas últimas clases hemos estado viendo, no sé si se recuerdan lo que vimos la semana pasada. Católicos romanos, ¿cierto? En estas últimas clases vamos a comenzar a revisar diferentes grupos de personas con las cuales nos vamos a encontrar, poder entender un poquito qué es lo que ellos entienden acerca de la Biblia, cuáles son las creencias que tienen, y en base a eso poder hacer buenas preguntas, entablar relaciones personales y poder comunicarles el Evangelio. La semana pasada estuvimos revisando un poco lo que creen los católicos romanos, cuál es el sistema de salvación que ellos profesan y con qué obstáculos, qué consideraciones debiéramos tener al momento de tener una conversación con una persona que profesa la fe católica romana, ¿ya? Y en esta clase vamos a estar viendo, vamos a hacer un 2x1, un desafío por el tiempo que tenemos, pero vamos a estar abordando el grupo de testigos de Jehová y los mormones. Los quisimos poner aquí juntos porque tienen algunas similitudes, ¿cierto? Nacen en años similares, en una época parecida, y presentan bastantes características
similares entre ellos. Entonces vamos a abordar primero a los testigos de Jehová, luego a los mormones, y vamos a tener la misma dinámica. En esta clase no pretendo abordar completamente, ¿cierto?, como las confesiones de fe de estos grupos, simplemente que podamos entender un poquito de dónde nacen y por qué nosotros consideramos que necesitan el Evangelio, que quizás es lo fundamental, ¿ya? De dónde nacen, por qué nosotros creemos que ellos necesitan ser evangelizados y algunas consideraciones importantes, cosas que tenemos que tener en mente al momento de interactuar con testigos de Jehová o con mormones, ¿ya? Así que vamos a iniciar con los testigos de Jehová. Pero antes, hay un muy buen libro que se llama Estudio de las sectas, escrito por George McDowell y Don Stewart. Y en este estudio de las sectas, este libro aborda diferentes de estos grupos, y en el comienzo del libro estos autores proponen algunas características similares en las que uno puede encontrar en las sectas. ¿Ya? Se han hecho muchos estudios acerca de las sectas, de hecho la sociología, la antropología normalmente también estudia lo que es una secta, pero estos creyentes decían que estas características eran compartidas, y uno al revisar los testigos de Jehová y los mormones encuentra mucho de esto. Así que solamente voy a dar lectura a lo que ellos proponían como características de una secta. Yo decía que normalmente en una secta uno puede encontrar una nueva verdad, con nuevas interpretaciones de las escrituras, ¿cierto? Algo como novedoso, algo nunca antes visto, que por siglos estuvo oculto y que aquí llegó la verdad, aquí llegó la nueva interpretación, una fuente de autoridad ajena a la Biblia. A menudo hay otra fuente de autoridad que nos va a ayudar, se supone, a traer esa nueva verdad o a traer luz a las escrituras. Otro Jesús, una posición de rechazo hacia el cristianismo ortodoxo. Sabes que el cristianismo por siglos estuvo en oscuridad hasta que en 1800 llegó la luz a través de este hombre. Doblez, eso quiere decir que normalmente estos grupos dicen algo en público, pero cuando uno comienza a escarbar un poco en lo que cree, es algo distinto. Ya hay mucho como secretismo, hay mucho misterio, hay mucha cosa como oculta por detrás. ¿Ya? Hay enseñanzas ajenas a la Biblia sobre la naturaleza de Dios, una teología cambiante. A menudo estos grupos también abiertos a que nuevas revelaciones puedan venir y que puedan modificar lo que ya se había expuesto anteriormente. Una autoridad férrea y falsas profecías, ¿ya? Tengamos quizás esto en mente porque gran parte de esto lo vamos a encontrar en los testigos de Jehová y en los mormones. Ahora sí iniciamos con los testigos de Jehová. Y bueno, yo sé que algunos quizás han sido enseñados anteriormente con respecto a los inicios de los testigos de Jehová. A mí no me gusta el nombre de testigos de Jehová porque ocupan el nombre de nuestro Señor allí. En ningún sentido son testigos de Jehová. Y quizás sería mejor decir que son seguidores de este hombre, ya que fue el fundador de los testigos de Jehová, cuyo nombre es Charles Russell. ¿Ya? Charles Russell es el fundador, ahí se da origen a los testigos de Jehová. Este era un joven norteamericano de contexto protestante. En esos tiempos, en los 1800, el protestantismo era muy común en Estados Unidos. Él era de un contexto presbiteriano, pero era un cristiano bastante escéptico. Y a la edad de 18 años, él asistió, ahí está la fecha, creo que en 1870, él asistió a una iglesia adventista. Y justamente en esa iglesia adventista predicaba un pastor en esa época adventista que era muy famoso por hacer predicciones con respecto al futuro, ¿ya? Y este joven, Charles Russell, con 18 años, fue expuesto a estas predicaciones sobre el fin de los tiempos y algo se encendió en él. Él quiso comenzar a indagar en las escrituras y comenzar a intentar ver qué es lo que decía la Biblia acerca del fin de los tiempos. Nació una especie de obsesión en este hombre con respecto al fin de los tiempos, ¿ya? Y esa obsesión lo llevó a comenzar a especular con respecto a cuándo iba a terminar el mundo, ¿ya? Y en esa especulación, bueno, él creó un grupo de estudiantes que se le llamó un movimiento de estudiantes de la Biblia en 1870, que en un principio solamente tenía como propósito no crear una nueva religión, sino que juntar a personas y estudiar la Biblia para poder entender lo que iba a venir en el fin de los tiempos. Sin embargo, esta obsesión de Charles Russell por intentar saber cuándo iba a acabar el mundo lo llevó a comenzar a ver cosas que no estaban en las escrituras. Quizás una de las conclusiones como más llamativas que sacó, él postulaba que las pirámides de Egipto fueron hechas por los hebreos, y que la gran pirámide de Egipto específicamente, las medidas de una de las partes de la pirámide
era una medida simbólica que los hebreos lo hicieron a propósito. Yo tengo ahí que de 3.419 pulgadas, ¿ya? Y él comenzó a postular, haciendo conexiones en las escrituras, postuló y hizo un cálculo que esos 3.416 pulgadas eran años, y hizo el cálculo de cuándo se construyó la pirámide de Egipto, y llegó al año de 1874, y él concluyó que en 1874 comenzaría la gran tribulación en esta tierra. Y ese tipo de especulaciones él la llevaba a los extremos. Comenzó a sumergirse en cronologías bíblicas, en predicciones apocalípticas, y todo eso él comenzó a exponerlo en forma de escritos. Comenzó a escribir literatura y comenzó a divulgarla. Y este tema del fin de los tiempos, si uno hace un estudio, y quizás el tiempo no nos da, pero en esa época fue muy común, ya había mucho movimiento en cuanto a eso, en cuanto a las predicciones, en cuanto al nacimiento de nuevos grupos religiosos. Vamos a ver que los mormones nacieron en la misma época, y en ese tiempo nació el Atalaya, y el Atalaya en un comienzo tenía como propósito divulgar esta literatura que Charles Russell, sin estudios teológicos formales, sin estudio de los idiomas originales de la Biblia, comenzó a especular con respecto al fin de los tiempos. Y ese grupo comenzó a crecer y luego terminó transformándose en los Testigos de Jehová. Charles Russell murió sin conocer que este grupo fue una organización formal llamada los Testigos de Jehová. De hecho, fallece, y su sucesor, Joseph Rutherford, que también es bien famoso, que era el abogado de Russell, porque Russell tuvo bastantes problemas en su vida privada con respecto a ciertas estafas. Rutherford lo que hizo fue separar el grupo, porque él consideró que quizás era un poco extremo el tema de la pirámide con la cual se obsesionó Russell, y él fundó los Testigos de Jehová, con el nombre Testigos de Jehová. Ya el sucesor de Russell le puso ese nombre, los Testigos de Jehová, en 1931. Sin embargo, en el fondo seguía siendo lo mismo. Ya los Testigos de Jehová se siguieron caracterizando por expandir bastante literatura, que se supone que estaba centrada en las escrituras para el estudio de las escrituras, y también comenzaron y continuaron con esta práctica de intentar predecir el fin de los tiempos. Y ahí están los años en los cuales los Testigos de Jehová han predicho el final de los tiempos. Ya los años que aparecen ahí al final de esta diapo son todos los años en que los Testigos de Jehová han asegurado que el mundo se iba a acabar, o que la gran tribulación iba a comenzar. El inicio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial igualmente favorecieron esto, ¿cierto? Comenzaron una guerra y decían, bueno, es la guerra del Armagedón, está aquí en las escrituras, podemos hacer todas las conexiones, el mundo se va a acabar en este año. ¿Ya? Lamentablemente para ellos, ninguna de estas profecías se ha cumplido. Esos son los inicios de los Testigos de Jehová. Voy a tener que acelerar un poquito porque no sé si vamos a alcanzar a ver los mormones. Algunos datos importantes. Yo la semana pasada les di algunos datos con respecto a los católicos romanos, algunos datos con respecto a los Testigos de Jehová hoy. En el mundo se estima, según cifras de ellos, que los Testigos de Jehová son 9 millones. 9 millones en el mundo. En Chile hay 89.000 Testigos de Jehová. A mí me parece una cifra relativamente baja, en verdad, para la cantidad de Testigos de Jehová que vemos en las calles. Y nosotros sabemos que es incluso digno de admiración muchas veces el sacrificio que hacen, el compromiso que llegan a tener, considerando que no son un grupo mayoritario en Chile, son 89.000. Vamos a ver que en comparación a los mormones son mucho más pocos, ¿ya? Pero pareciera que por la forma en que los vemos en la calle, uno dice, uy, son muchísimos, parece, ¿ya? Sin embargo, sus congregaciones sí son hartas, ¿ya? Son 89.000 en Chile, pero tienen 974 congregaciones activas en nuestro país al día de hoy. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que los Testigos de Jehová necesitan el Evangelio? ¿Ya? Bueno, además del origen y todo lo que podríamos sacar del origen de los Testigos de Jehová, aquí hay algunos puntos claves a los cuales nosotros debiéramos atender y entender y ser movidos nuestros corazones de por qué ellos necesitan conocer a Jesús. ¿Ya? Son 4 puntos simplemente, ¿ya? El primero, quizás es el más conocido de todos, es que los Testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios. Ya Jesús es una creación de Dios, la primera creación de Dios. Incluso podrían reconocer que es la creación más elevada de Dios, un ángel, una especie de Dios menor cuyo nombre era Miguel, pero en ningún sentido es igual a Dios. Ya niegan la deidad de Jesús. ¿Ya? Este es un error doctrinal muy antiguo, muy viejo, de los primeros siglos, que renació aquí en forma de los Testigos de Jehová en los años 1800, ¿cierto? Ellos, Charles Russell y junto con los estudiantes llegaron a hacer su propia traducción de la Biblia en un momento, y ellos son muy apegados a esa traducción
que es ampliamente reconocida por los eruditos como una muy mala traducción de las Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo que ellos tienen, ¿ya? Y en esa traducción, bueno, podemos encontrar ahí el Juan 1.1, ¿cierto? Algunas modificaciones, el pasaje de Colosenses que leía al comienzo también hay modificaciones en relación a eso, ¿ya? Nosotros creemos que ampliamente las Escrituras enseñan que Cristo no es un ángel, es superior a los ángeles, y de hecho los ángeles le adoran, ¿ya? Ahí tenemos muchos pasajes, mucho sustento bíblico para poder reconocer e identificar a Jesús como Dios, ¿ya? No voy a profundizar en eso y espero que nuestras convicciones estén fuertes con respecto a eso, ¿ya? Necesitan el Evangelio, necesitan conocer a Jesús, porque su Jesús no es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia se hizo hombre y era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y ese es el Jesús que salva, porque era necesario que fuera así, porque de otra manera no sería suficiente su sacrificio, ¿ya? Entonces ellos no conocen al Jesús de la Biblia, ¿ya? Conocen a un ángel, a un ser llamado Miguel y que se hizo hombre y que cuando anduvo aquí en esta tierra se llamó Jesús, ¿ya? Lo otro que hacen, y muy relacionado con este primer punto, es que rechazan la Trinidad, ¿ya? Nosotros en un momento hablamos acerca de la importancia, lo fundamental que es la doctrina de la Trinidad, y al no reconocer a Jesús, ¿cierto?, como Dios, están haciendo un rechazo a la Trinidad, y sabemos que ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cierto? Ellos identifican al Espíritu Santo no como una persona, no como la tercera persona de la Trinidad, sino más bien como una fuerza, ¿ya? Ellos sostienen que esta doctrina de la Trinidad fue inventada en cierto momento en el cristianismo, influida por la filosofía griega, ellos dicen, y que en verdad en la Biblia no podemos encontrar esto. Nuevamente, ellos dicen que adoran a Jehová, a Dios, pero Dios es trino, el Dios de la Biblia es trino. Entonces una persona que no reconoce eso no está adorando, no está sirviendo, no se está rindiendo al Dios de la Biblia, ¿ya? No lo conoce, ¿ya? Y es por eso que necesita el Evangelio, ¿ya? Rechazan la Trinidad, rechazan que Jesús sea Dios. Finalmente ellos tienen un sistema de salvación, también es bien complejo de explicar, pero en sí es un sistema de salvación por obras, o un sistema de salvación escalonado en donde podemos ir ascendiendo, ir adoptando diferentes cosas. Yo saqué de su página web ciertos requisitos que se podrían encontrar para la salvación: tener pleno conocimiento acerca del Padre, obedecer guardando las leyes de Dios, tener que estar asociado a la organización, ser leal en cuanto a esparcir las buenas noticias del reino de Dios, pero de acuerdo con la organización, ¿ya? Hay varias cosas que ellos deben cumplir para poder tener vida eterna, ¿ya? Y finalmente, y algo fundamental, aquí me estoy enfocando quizás en lo más importante. Si se fijan aquí, ni siquiera mencioné estas falsas profecías, ¿cierto? O todo el inicio de este grupo, es que niega la resurrección corporal de Jesús, ¿ya? Voy a leer un extracto literal de su página web. Dice: si Jesús hubiera resucitado con un cuerpo carnal, habría anulado el valor de ese sacrificio. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. La Biblia aclara que entregó su cuerpo carnal una vez y para siempre. Ellos creen que la resurrección de Jesús fue más bien espiritual, ¿ya? Y nosotros sabemos que a ese tipo de fe se le llama una fe que es vana, vacía, es algo sin fundamento. Si Jesús no resucitó como las Escrituras dicen que resucitó, nos quedamos sin nada, hermanos, ¿ya? Y eso explícitamente aparece en la página web de ellos. Ellos necesitan el Evangelio, ¿ya? Necesitan conocer el Jesús de las Escrituras. Algunas consideraciones importantes con respecto a los testigos de Jehová, ¿ya? La primera es el lugar que tiene la organización en sus vidas y en su sistema religioso, ¿ya? La organización, los testigos de Jehová tienen mucha autoridad sobre la vida de las personas, sobre el sistema religioso. Nuevamente, un extracto literal de sus escritos: si hemos de caminar en la luz de la verdad, debemos reconocer no solo a Jehová, Dios, como nuestro Padre, sino también a su organización como nuestra Madre, ¿ya? El miembro de los testigos de Jehová a menudo se dice que no puede interpretar las Escrituras sin la ayuda, ¿cierto?, de la organización, porque fue la organización la que trajo la luz, ¿cierto?, en un momento en específico de la historia para poder entender la verdad de la palabra. Entonces a menudo ellos no visitan mucha literatura anexa, ellos no estarían a menudo leyendo quizás libros protestantes para siquiera saber un poco lo que creemos nosotros, ¿ya? La palabra nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno. Y hermanos, nosotros tenemos libertad de poder revisar su literatura y examinarlo a la luz de la palabra, ¿ya? Y creemos que nosotros con la palabra de Dios podemos saber cuál es la verdad,
¿ya? Usted no necesariamente necesita, bueno, quizás haciendo el nexo con los católicos romanos, ¿cierto? Que en un momento necesita, ¿sabes qué? El sacerdote, él va a entender la palabra. En un momento la Biblia ni siquiera estaba traducida, las personas no tenían la Biblia en sus manos. Nosotros creemos que la palabra es suficiente. El Señor nos ha entregado su Espíritu para que podamos entenderla, ¿ya? Y debemos confiar en eso, ¿ya? Bueno, los testigos de Jehová llegan a decir que la organización es la profeta de Dios, la única portavoz de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Y es curioso que esta misma organización es la que ha fallado tantas veces en las profecías que ha hecho, ¿ya? Y bueno, hemos visitado los pasajes de Deuteronomio que habla acerca de cómo saber si es que una voz que se dice ser profeta de Dios es realmente una voz que viene de parte de Dios, ¿ya? Y uno de esos criterios es que esa profecía se cumpla, ¿ya? Y lamentablemente para ellos, como dije, no se ha cumplido. Entonces hay que considerar eso. Para un testigo de Jehová, la organización y toda esa estructura religiosa es muy importante y tiene mucha autoridad, ¿ya? Otro punto importante y relacionado con lo anterior es el aislamiento social que ellos corren el riesgo de tener al salirse de la organización. Por esta misma autoridad que tiene la organización sobre ellos, ¿ya? El hecho de que un testigo de Jehová se salga de los testigos de Jehová, y también lo pueden encontrar en sus escritos abiertamente, es digno de, ¿sabes qué?, de aislarlo, de ni siquiera saludarlo en la calle cuando lo encuentra, porque usted rechazó y se salió de la organización, ¿ya? Entonces un testigo de Jehová que se encuentra con un creyente que le predica el evangelio y le hace ver que está en el error, está pensando en esto igualmente, que creer en el evangelio y conocer a Jesús significa aislarse del grupo de amigos que quizás tiene allá, ¿cierto? Aislarse de la organización, aislarse muchas veces de su familia, ser expuesto a eso, ¿ya? Entonces hay que considerar eso con respecto a los testigos de Jehová. Son bien estrictos y a menudo los testigos de Jehová son bien cerrados en cuanto a sus círculos, en cuanto a su persona, en cuanto a dejarse conocer por otro tipo de personas. Son bien cerrados, ¿ya? Y finalmente, otra cosa a considerar es su capacitación, ¿ya? Hay un librito que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. Es un librito de los testigos de Jehová. Y ese librito tiene como casi 500 páginas y ellos lo estudian. Es un libro lleno de preguntas y son como casi todas las preguntas que un protestante, un católico romano va a ir delante de ellos y va a cuestionarle ciertas cosas. Es un compendio y ellos lo estudian muy bien. Ya sale la pregunta y sale con una respuesta bien concisa. Tú le dices, oye, ¿qué pasa con Juan 1.1? Bueno, en ese libro aparece la respuesta muy bien redactada y ellos van a tener la respuesta. Y ellos se entrenan en eso para después poder salir a la calle y están capacitados para responder. Y ellos saben muchas veces las preguntas que nosotros le vamos a hacer y la respuesta correcta que dar de acuerdo a lo que han aprendido. Ya es una organización bien organizada, valga la redundancia. De hecho, usted cuando normalmente googlea cosas acerca de la escritura, no sé si se ha dado cuenta. No sé, pone, quiero saber más de la historia de Elías, quiero saber más de esto, y de las primeras páginas que le aparece, uno no se da cuenta, como digo, son las páginas de los testigos de Jehová. Tienen una página web espectacular para ellos, ¿cierto? Está muy bien hecha la página web, con la información de la Biblia muy bien organizada. Y uno no se da cuenta porque además la página web no dice testigos de Jehová, sino que ocupan el nombre en inglés, que se abrevia TW, ¿ya? TW. Y de hecho su logo es un logo azul cuadradito que dice TW. Cuando usted googlee cosas, solamente para que sepa de dónde está creyendo esa información, a menudo cuando, igual, sobre todo harta información para enseñanza a los niños y todo, uno pone clase para niños no sé qué, lo primero que aparece ahí son las clases que ellos pueden llegar a dar, ¿ya? Examinarlo todo, retener lo bueno, lo importante es que usted sea consciente de dónde se está introduciendo y lo que cree en ello, ¿ya? Entonces tienen recursos muy bien organizados y están capacitados a menudo. Ya son tres consideraciones a tener en cuenta, ¿ya? Vamos a continuar con los mormones. Yo dije que vamos a encontrar similitudes con estos dos grupos, ¿ya? Y es que el inicio de los mormones ocurrió en el mismo siglo. También por ahí por los 1800 ocurrió el nacimiento de este otro grupo y por este hombre, ¿ya? Nuevamente, el nacimiento de esta religión ha sido impulsada por un hombre, ¿ya? Simplemente un hombre llamado, ¿cómo se llamaba ese hombre? Famoso José Smith, ¿cierto? El famoso José Smith. José Smith, a los 14 años, en 1820, él dijo haber tenido una revelación divina de parte de Dios. Se le apareció el Padre y el Hijo, Jesucristo, y ambos le dijeron que el cristianismo y la religión estaba completamente corrompida, ya que el mundo estaba en oscuridad, que todos estaban equivocados.
Y esa revelación comenzó a mover algo en José Smith, dándose cuenta que Dios mismo se le había aparecido y le estaba diciendo que había que restaurar la verdadera religión en este mundo. 3 años después, en 1823, Smith tuvo una segunda visión. Y en esta visión él describe que se le apareció un ángel llamado Moroni. Y este ángel Moroni le indica la existencia de unas escrituras escritas en planchas de oro que José Smith tenía que ir a buscar y tenía que traducir. Y que era la revelación de Dios para estos tiempos y para restaurar la verdadera religión en la tierra. ¿Ya? Y José Smith, bueno, cuenta ahí la leyenda que fue a un bosque, ¿cierto? Encontró las planchas y que fue guiado por este ángel para poder traducir estas planchas al inglés de ese tiempo. Y en 1930 se publica esta traducción que se tituló como el Libro del Mormón. ¿Ya? El Libro del Mormón. ¿Por qué el Libro del Mormón? Porque Mormón era el papá del ángel Moroni y el papá del ángel Moroni le reveló este libro a su hijo, y este ángel se lo reveló a José Smith. Por eso se llama el Libro del Mormón, y a los mormones a menudo no les gusta que le llamen mormones porque estamos diciendo que son seguidores simplemente de ese hombre también, y no, se resisten un poco. Es la iglesia de los santos de los últimos días, ¿ya? Entonces este libro fue el que tradujo José Smith. Llama la atención que este libro fue traducido muy al estilo de la Biblia King James, como la Reina Valera de los estadounidenses, ¿cierto? Se parecía mucho, ocupaba el mismo lenguaje, era todo muy similar. Incluso algunos dicen que fue como una especie como de plagio que hizo José Smith. Uno puede encontrar muchas similitudes. Y este libro, en esencia, el Libro de Mormón, ¿de qué trata? ¿De qué trata el Libro de Mormón en esencia? El Libro de Mormón cuenta la historia de los israelitas que al momento del exilio Dios se les apareció y les dijo que tenían que construir un barco y viajar a América. Y un grupo de estos hebreos, conducidos por Nefi, y por eso luego se les llama los nefitas, hicieron este barco y viajaron desde Medio Oriente hasta América, un grupo de hebreos. Y este libro cuenta la historia de cómo los hebreos, como ese grupo, los nefitas, se desarrollaron en América, y cómo en un momento específico de la historia Jesucristo resucitado caminó por América y se les apareció a ellos. Esa es la historia del Libro del Mormón. Entonces es como un nuevo evangelio, pero de América, ¿ya? Es como la historia de Jesús en América. Es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ocurrido aquí en América. Eso es lo que cuenta el Libro del Mormón, ¿ya? En esencia, ¿ya? Como dije, la visión de Smith era restaurar la iglesia. Él creía que estaba restaurando la verdadera religión que estaba llena de corrupción. Y nuevamente, esta nueva revelación, esta nueva verdad, trajo muchos seguidores, ¿ya? Trajo muchos seguidores lo que José Smith estaba proponiendo. Tanto así que ellos, de manera bastante sectaria, incluso decidieron apartarse un poco de la sociedad. Fueron a Utah, que hoy en día, no sé si es un estado o una ciudad, pero hay un estado casi completo en Estados Unidos que es mormón, ¿ya? Y fundaron su propia ciudad allí, en ese lugar. Y adivinen quién era el alcalde. José Smith era el gobernador de la ciudad, y no solamente el gobernador de esa ciudad, también era el general del ejército de esa ciudad, y José Smith incluso se llegó a postular a la presidencia de los Estados Unidos. Y algunas voces dicen que podría incluso haber ganado, que podría este hombre haberse convertido en el presidente de los Estados Unidos, ¿ya? Los historiadores dicen que podría haber sido una posibilidad. Pero ¿qué pasó allí? Con este hombre que hizo su propia ciudad, que era el gobernador de la ciudad, que tenía esta nueva revelación y que estaba restaurando de cierta manera el país completo. Bueno, este hombre, habían varias prácticas dentro del mormonismo en ese tiempo que fueron muy cuestionadas. Ya ciertas doctrinas con respecto a la poligamia, con respecto a ciertos fraudes igualmente, con respecto a cierto aprovechamiento monetario por parte de las personas, que llevó a que la sociedad comenzara a presionar a los mormones. Incluso tuvieron que abandonar esa ciudad. Lograron que José Smith, ¿sabes qué? Estos están locos, estos son una secta, un grupo muy extraño. La sociedad comenzó a presionar tanto así que José Smith fue encarcelado en un momento por la poligamia y también por este abuso en cuanto a los dineros. Y en un evento que los mormones lo cuentan de una manera, los historiadores lo cuentan de otra manera, hay mucha confusión de qué le aconteció en ese día. El tema que hubo un alboroto en la cárcel, con personas fuera de la cárcel, dentro de la cárcel, en donde terminó muerto José Smith. Lo mataron.
lo mataron. Y ahí terminó ahí su historia y su carrera presidencial. ¿Ya? Como digo, su historia a nivel personal es muy confusa, ¿ya? Es muy oscura, ¿ya? En cuanto a su carácter, en cuanto a cómo era él, en cuanto a su ética, es muy oscuro todo, y sobre todo el fin de su vida termina coronando lo que fue todas sus prácticas, ¿ya? Esos son los orígenes de la iglesia mormona. Ahora, ¿qué pasa con los mormones hoy? Actualmente en el mundo, los mormones son 17 millones, son casi el doble que los testigos de Jehová, ¿cierto? No son tantos en el mundo, ¿ya? En Chile, y esto es lo impresionante, y aquí yo me llevé una sorpresa, no tenía idea, en Chile son 600.000 mormones, ¿ya? Los testigos de Jehová eran 89.000, eran como, los testigos de Jehová como 2 estadios monumentales, ya para no ofender a nadie. Como 2 estadios monumental llenos, ¿cierto? Los mormones son 600.000 miembros en Chile. Es casi como si todo Valparaíso y todo Viña del Mar fuera mormona. ¿Ya? Son muchas personas, esas son de las ciudades más pobladas de Chile. ¿Ya? Son muchos mormones en Chile. Tienen 575 congregaciones. Y dentro de los países con más mormones en el mundo, porcentualmente hablando, Chile está en el 10º lugar. Porcentualmente hablando, ¿ya? Porcentualmente hablando, en comparación con el tamaño de nuestra población, Chile está en el 10º lugar con más mormones en el mundo. El 3,3% de la población de Chile es mormona, ¿ya? Es mormona. Ahora nuevamente la pregunta, ¿por qué creemos que los mormones necesitan el Evangelio? ¿Ya? ¿Por qué creemos nosotros que los mormones necesitan ser expuestos al Evangelio, a lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús? Y ahí hay, nuevamente, hay muchas cosas que uno podría averiguar acerca de los mormones. Hay mucha fantasía, hay mucho mito también, ¿cierto? De repente es difícil navegar en internet y llegar a cosas concretas, pero estas son 3 cosas que son fundamentales y que nosotros diríamos, estas personas necesitan conocer a Jesús, necesitan el Evangelio. Lo primero es que tienen otro testamento de Jesucristo, ¿ya? Tienen otra historia de Jesús, ¿ya? Tienen otras palabras de Jesús, tienen a otro Jesús caminando en esta tierra. Y nosotros creemos que el Señor nos ha dado su palabra y que el canon ha sido cerrado. Y nosotros creemos que no es coincidencia que el libro del Apocalipsis termine con una maldición bien fuerte. Aquellos que añadan o quitan cosas de este libro. Ya nosotros creemos, según Hebreos capítulo 1, que en otros tiempos Dios habló de muchas veces, ¿cierto?, a los padres, por los profetas, de muchas formas. Pero en los posteriores tiempos nos habló por medio de Jesús, cuando vino a este mundo, cuando murió, cuando resucitó, ¿cierto? Cuando fundó la iglesia. Y ahí está, no necesitamos nada más. Las Escrituras son suficientes y no necesitamos otro testamento de Jesucristo. Los mormones sostienen, como dije en un comienzo, que Dios continúa y podría eventualmente continuar revelando nuevas verdades. Eventualmente podrían salir con, no sé, porque Jesús también fue a Oceanía y está el Evangelio de Jesús allá, o qué sé yo, tantas cosas que se podrían inventar a estar abiertos a seguir recibiendo nuevas revelaciones de parte del Señor. Tanto así que ellos no solamente tienen un libro, no tienen 2, sino que tienen 4. ¿Ya? Los mormones tienen 4 libros que ellos estudian. Está la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está el libro del Mormón, está la perla de gran precio que le llaman, y está Doctrinas y Convenios. ¿Ya? Son los 4 libros como fundamentos de los mormones que ellos los estudian. Estos otros 2 libros vienen a hablar acerca de las profecías, ¿cierto? Acerca de las nuevas revelaciones, acerca de los escritos de José Smith, ¿cierto? Estos otros 2 libros, la perla de gran precio y Doctrinas y Convenios. Y ellos consideran que estos 4 libros colectivamente son obras canónicas, ya son dignas de confianza. ¿Ya? El tema es que, a pesar que nosotros digamos, ¡oye, qué fantasiosa la historia!, muchas personas podrían decir que la historia de la Biblia es fantasiosa, ¿ya? Y lo dicen. El problema es que no hay ningún tipo de evidencia tampoco que avale que hubieron hebreos en esta tierra, ¿cierto? Que existió una tribu que fueron los nefitas. No hay ningún tipo de evidencia de nada de lo que ellos exponen en ese libro del Mormón, ¿ya? Y como les dije, es bastante curioso que el profeta, el Moroni o Mormón, que fue el que escribió estos libros, haya escrito en cierta manera como en la perfecta versión de King James de los estadounidenses. Ya pareciera ser que
que tenían, el profeta Mormón tenía las escrituras, la traducción King James de los estadounidenses y que se le revelaron en ese tiempo y que luego simplemente fue una copia. Ya uno puede encontrar muchos pasajes que están como plagiados y obviamente con su modificación. ¿Ya? Entonces, uno de los grandes problemas y por qué creemos que necesitan el Evangelio es que tienen otro testamento de Jesús. ¿Ya? Otro gran problema son sus dioses. ¿Ya? Son sus dioses. ¿Ya? José Smith enseñó esto, literalmente, nuevamente una cita de él. Enseñó esto sobre Dios Padre. Dios mismo fue una vez como nosotros ahora somos, y es un nombre exaltado. Ellos creen que nuestro Dios en otro mundo eventualmente fue un hombre y que caminó en otra tierra, ¿ya? Y que obedeció y que fue fiel y que el Señor lo exaltó y en un momento se le fue dado su propio mundo para que fuera su Dios y que eventualmente nosotros en nuestro caminar en santidad podemos ser exaltados y convertirnos en dioses y tener nuestro propio mundo. ¿Ya? Es algo bien complejo de digerir, probablemente en sus escritos no es lo primero que va a aparecer, pero eso es lo que creen ellos. De hecho, y yendo en esa misma línea, llegan a afirmar herejías bastante aberrantes. Ellos creen que Jesús es el hermano de Lucifer. Ellos creen que Dios Padre tuvo relaciones sexuales con María, ¿ya? Y ese tipo de cosas llegan a afirmar en base a estas creencias, ¿ya? Entonces ellos creen que hay dioses, hay otros mundos, ¿ya? Pero tenemos que adorar a este Dios porque este es el Dios de nuestro mundo, ¿ya? Y por eso la Biblia dice que hay que adorarle a Él porque es Él al que conocemos y a los demás no los conocemos y no los vamos a conocer, ¿ya? Pero eventualmente nosotros podríamos llegar a ser uno de ellos, ¿ya? Y lo tercero, ¿por qué necesitan el Evangelio? Bueno, porque tienen un sistema de salvación por obras. Ya quizás esto tampoco de más comentarlo luego de ver que en verdad no conocen a Dios, no conocen a Jesús. ¿Ya? Y en general podemos ver que también para alcanzar la salvación o esta exaltación hay diferentes niveles, grados que uno puede ir avanzando en obediencia, en ciertas cosas que uno puede hacer para alcanzar cierto mérito delante de Dios. Ellos van a decir que ellos creen que es importante la expiación de Cristo, ¿cierto? Es importante la muerte de Cristo, pero también creen que es muy importante guardar todas las demás cosas que ellos te dicen que requieres. Una de las prácticas que tienen, por ejemplo, es el bautismo por los muertos, ¿ya? Ellos se bautizan por las personas que ya partieron de este mundo, en cierto sentido como representación de ellos, nuevamente, en el mismo sentido de que puedan seguir escalando y que eventualmente puedan ser exaltados. Una cita del libro del Mormón, segunda de Nefi 25-23. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Entonces, es un sistema de salvación por obras. Ya algunos requisitos que ellos ponen: arrepentirse, bautizarse, ser miembro de la iglesia mormona, hacer buenas obras para ser dignos de entrar en el templo, seguir la palabra de sabiduría, nada de café, té, alcohol, tabaco, casarse en el templo para estar casado en el cielo, ¿cierto? El casamiento es algo muy importante para ellos para seguir este camino de exaltación y eventualmente convertirte en un Dios. Bautizarte en el templo por los muertos, no mormones, para salvarlos y guardar los mandamientos hasta el fin, ¿ya? Estas personas necesitan el Evangelio, necesitan conocer a Jesús de las Escrituras. Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta cuando conversamos con mormones. Lo primero, y como mencionaba al comienzo, hay muchas prácticas ocultas que dentro del mormonismo no se hablan abiertamente. ¿Ya? A usted no le van a decir abiertamente esto de los dioses, no se va a hablar, muchas de las cosas que hacen en su templo no lo van a decir, ¿ya? Y hablar con un mormón, yo tenía 2 amigos bien cercanos en el colegio que eran mormonas, y es muy frustrante porque a menudo ellos van a decir que están de acuerdo con todo lo que le estamos diciendo, ¿ya? Y uno les habla de las Escrituras y dice: estamos de acuerdo, sí, Jesús, sí, la gracia, sí, el perdón. Están de acuerdo, parecía que están de acuerdo con todo lo que nosotros le estamos diciendo. Sin embargo, cuando uno escarba, se va a dar cuenta que en verdad no es así. No es así. Hay muchas cosas por detrás que no están diciendo, no están siendo suficientemente honestos con nosotros, a decirnos lo que realmente
realmente creen. Por eso supongo que hay muchas cosas ocultas, prácticas secretas, y literalmente lo dicen. De hecho, bueno, cuando yo me dedicaba a hacer fotografía, a ellos al matrimonio no le llaman matrimonio, le llaman sellamiento. Y el sellamiento solamente pueden participar los miembros de la iglesia mormona. Entonces era bien curioso ser fotógrafo de matrimonio mormón, porque uno entraba y le sacaba una foto en la calle, y ellos entraban a su templo, no tengo idea qué sucedía ahí en ese sellamiento, y luego salía y le sacaba otra foto. Y no había mucho trabajo que hacer en un matrimonio o un sellamiento mormón. Era una práctica secreta en donde solamente los miembros de la iglesia pueden participar. Ya no pueden entrar no miembros al templo. El templo de ellos aquí en Santiago queda ahí cerca de Pedro de Valdivia, por allá hay un templo bien grande, allá se sella, ¿ya? Y así tienen varias prácticas en donde solamente los miembros saben que pueden participar, solamente los miembros saben lo que va a pasar allá adentro. Hay una práctica que se le llama dentro de estas ordenanzas, que es la investidura, ¿ya? En la investidura, yo no sé lo que ocurre, pero una de las cosas que sí ocurre es que a usted se le da un nombre secreto, y nadie puede saber ese nombre, y ese tipo de cosas como que uno dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo raro, ¿ya? ¿Sabes qué? Hay algo muy extraño. Ahí yo puse una fotito de unas poleras, otra práctica que es entre media secreta y medio que se hace evidente cuando estamos en el verano. Yo a mis amigos una vez dije, ¿qué tienes puesto debajo si hace calor? ¿Por qué tienes puesta esa polera blanca? Desabrígate, hombre. Esto ellos le llaman garmet, ¿ya? Y es una polera, es una prenda de vestir interior, una primera capa que se les da en una de estas ordenanzas como recordatorio de guardar los mandamientos, como protección igualmente contra ciertos asuntos. Ellos deben utilizar este garmet a menudo. ¿Ya? Es una especie como de vestidura sacerdotal o algo así. Hay una mezcolanza ahí media extraña. ¿Ya? Dentro de las prácticas como secretas o bien cuestionadas, es que los mormones por muchos años practicaron abiertamente la poligamia. ¿Ya? Por muchísimos años la practicaron abiertamente, hasta que la sociedad se les vino encima, hasta que el mundo comenzó a decir, oye, eso no es correcto, y justo en ese momento, coincidentemente, Dios trajo una revelación y les dijo que la poligamia ya no debía seguir adelante, ¿ya? Pero ellos fueron muy conocidos por eso, ya muy conocidos por la poligamia, muy conocidos también por el racismo, ¿ya? Ellos creían que, sin ganas de alargarme demasiado, pero en ese evangelio, en el libro del Mormón, cuando estaban aquí en América, habían dos razas, ¿ya? Estaban los nefitas, que eran los piadosos, y la otra raza eran los negros, y que eran los malos de la historia. Y que finalmente, ¿por qué hoy en día en América no tenemos como descendencia directa de los hebreos y tenemos descendencia de los indígenas, de los aborígenes de acá? Fue porque los malos ganaron, y por eso los indígenas tienen una tez más oscura, ¿ya? Y no tenemos quizás relación directa con esos hebreos que eventualmente caminaron en América. Ya siempre han sido bastante criticados por ese tipo de prácticas que eran temas de José Smith al final del día que él promulgó. ¿Ya? Y bueno, y eventualmente dentro de esas prácticas secretas tampoco a menudo no van a hablar de las profecías que también hizo José Smith. ¿Ya? José Smith aseguró a ciencia cierta que la Nueva Jerusalén y el templo iba a ser construido en sus tiempos, y él lo iba a ver, y se iba a construir en Estados Unidos. Él lo aseguró y murió sin verlo. ¿Ya? Entonces ellos no hablan normalmente de ese tipo de cosas, ya no lo van a decir. Hay muchas cosas ocultas, secretas. Otra consideración especial es esto de haz más, hazlo mejor. Esto es un eslogan, ¿no? Una frase muy típica dentro de los mormones, ¿ya? Nosotros decimos, no sé, toda la gloria para el Señor, o qué sé yo, o en las frases que nosotros podemos tener, ya, esta es una frase de ellos, ya, haz más y hazlo mejor, ya. Los mormones son personas que se esfuerzan mucho por vivir vidas rectas, por destacarse, por hacer las cosas de manera excelente, ¿ya? Y normalmente, ¿por qué? Porque dentro de su sistema tiene que haber cierta justicia que tienes que presentar para poder ascender y eventualmente convertirte en un dios. Por eso son estrictos en cierto sentido. Son estrictos, no tomamos café, no tomamos té, no fumamos, somos muy estrictos con respecto a todas esas cosas y a guardar las ordenanzas, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo pongo como consideración especial? Porque tenemos que considerar que nosotros estamos conversando con una persona de carne y hueso, que tiene eso sobre sus hombros. Esta persona está viviendo con mucha presión sobre su vida. Ella tiene que tiene que estar bien, tiene que presentarse recto, tiene que presentarse justo, tiene que guardar todas estas cosas, tiene que ascender, tiene que caminar, tiene que hacer todo esto para poder llegar a ese punto en donde todos están yendo, ¿ya? Con esa persona estamos hablando, ¿ya?
esa persona tenemos enfrente. Y tenemos que considerar eso. Tenemos que considerarlo. Finalmente, y al igual que los testigos de Jehová, son personas que reciben capacitación, y bastante capacitación. Ya los mormones tienen algo que se le llama el seminario. Y el seminario en qué consiste: los mormones entre los 14 y los 18 años de edad van al templo mormón todos los días a capacitarse. Mis compañeros de curso en ese tiempo, antes del colegio, todos los días pasaban 1 hora estudiando en el templo y luego llegaban al colegio. Ellos llegaban de los primeros, excelente, los mejores. Llegaban de los primeros al colegio porque pasaban 1 hora antes estudiando. No todos los templos son así, algunos estudian en la noche, algunos estudian en la tarde, pero el seminario consiste de 4 años en donde te capacitas. Lamentablemente no te capacitas solo en las Escrituras. Ellos estudian 1 año el Antiguo Testamento, 1 año el Nuevo Testamento, 1 año el Libro del Mormón y el otro año la Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios. ¿Ya? Se capacitan en esto, ¿para qué? Para que al salir del colegio, y esto es algo que los mormones dicen que no es obligatorio, pero sí que se espera que hagan, se van a la... ¿Cómo le llaman? A la misión. Y esos son los mormones que tenemos acá, por eso son tan jovencitos. Porque ese es el proceso normal de un mormón. Ya se capacitan 4 años, cuando están en el colegio, salen de allí y antes de entrar a la educación universitaria, ellos se van a la misión. Por 1 año, 2 años, ¿cierto? Nuevamente, la misión se les revela de manera secreta en un sobre, y en el sobre dice el país a donde tienen que ir, también a través de una ceremonia y todo el tema, pero son personas que están relativamente capacitadas, ¿ya? Recuerda, todos los días de semana se estuvieron estudiando estas cosas, y hay que considerarlo. Probablemente las preguntas básicas que les podríamos hacer, ellos sabrían manejarlas. Lo que nos importa a nosotros es que puedan conocer a Dios, ¿ya? Es llevarlos por allá, que puedan realmente conocer al Dios de la palabra de Dios, ¿ya? Que puedan experimentar qué es ser templo del Espíritu Santo, ¿ya? El pastor Paul Washer decía, como si quieres hablar con un testigo de Jehová, con un mormón, ¿sabes qué? Si que te comienzas a enredar quizás con muchas cosas secundarias, no va a llegar a ningún lugar. Háblales de tu encuentro con Jesús. Habla de lo que significa realmente conocer a Jesús. Habla de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Ellos no van a saber. Ellos no conocen eso. Ellos no conocen lo que es ser realmente, experimentar esto que es ser un hijo de Dios, recibir la guía de Dios. No lo conocen. Ellos necesitan conocer a Jesús. Y es hacia allá donde tenemos que llevarlo. Yo puse ahí, mencioné algunas prácticas secretas, no para que ustedes se enreden en esas prácticas, sino que para que se den cuenta que todo eso ellos están muy enredados con muchas cosas. Necesitamos llevarlos a Jesús, ¿ya? Llevarlos a que puedan disfrutar, a que se saquen la mochila y puedan disfrutar de la gracia del Señor, ¿ya? Que ellos están viendo como un salario, en verdad, más que como una gracia, como decía el apóstol Pablo en Romanos. Okay. Antes de... consejos generales. Sí, consejos generales. Y aquí puse los mismos consejos que di la semana pasada, ¿ya? Nosotros consideramos, yo creo que hay que considerar partir como de cero, ¿ya? Partir de cero, no asumir muchas cosas, ¿ya? Por más que ellos digan estoy de acuerdo con lo que está diciendo, no asumir demasiadas cosas. Ya hemos visto de dónde nacen estas sectas, estos grupos, hay un enredo en cuanto a su entendimiento. Entonces, lo primero es, conoce bien tu Biblia y conoce bien el Evangelio. ¿Ya? Conoce bien tu Biblia y conoce bien el Evangelio. Algo interesante o algo importante que tenemos que entender es por qué es necesario y era necesario que Jesús sea el Hijo de Dios, verdaderamente Dios, y que haya sido verdaderamente hombre, que se haya encarnado. ¿Por qué es necesario para nosotros eso? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué si alguien niega eso, nosotros creemos que necesita el Evangelio, que está en condenación? Conoce, averigua, entiende bien tú el Evangelio, conoce tu Biblia y conoce el Evangelio. Ama a la persona, ¿ya? Nuevamente, no queremos ganar un debate teológico, no queremos lograr demostrar, ¿sabes qué? Mira, así fue el fundador de tu secta y te gané. Es humillante para ti que tú te pertenezcas a ese grupo porque mira quién era esa persona. Nosotros no queremos ganar un debate o una discusión. Nosotros queremos dar a conocer el nombre de nuestro Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque amamos a esa persona. Esa persona no necesita perder una discusión. Esa persona necesita conocer a Jesús, ¿ya? Entiende sus creencias. Y eso es lo que hemos hecho ahora un poquito, ¿ya? Conocer una pincelada de desde dónde está parada esta persona y desde dónde ella cree lo que cree, ¿ya? Define tus términos, ¿ya? La semana pasada hablábamos de los católicos romanos que ocupan mucha terminología parecida.
Estos grupos igualmente hablan de gracia, hablan de perdón, hablan de Jesús, de Jehová, ¿cierto? Definen los términos. Cuando estaba conversando con ellos, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué entiendes tú como gracia? Como perdón de los pecados. O sea, ¿quién era Jesús? ¿Ya? ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que resucitar como resucitó? ¿Ya? Definan los términos. Y finalmente proclama la gracia y el perdón de pecado. Sé valiente, abre tu boca y muéstrales a este Jesús que está lleno de gracia, lleno de verdad que ellos necesitan. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Hermana Soledad. No. No creen en la reencarnación, sino que creen más que nada en este camino hacia lo que ellos llaman exaltación. Si es que uno eventualmente tiene un familiar que no fue mormón, uno podría bautizarse por ese familiar, porque el bautismo es muy importante como ordenanza para poder seguir avanzando en este camino de exaltación. Entonces sería como una ayudadita a la persona que no se arrepintió de este lado, sería bautizarse por ellos. Y es muy común que un joven mormón se haya bautizado por más de una persona, algún familiar, algún conocido en su vida, ¿ya? Eso sería un bautismo por muerto, que sale de un texto de la Escritura muy mal interpretado, que en otra oportunidad quizás podríamos revisarlo, ¿ya? Super. Vamos a terminar en oración, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar por estas personas, ¿ya? Nuevamente, esto está movido por el amor. Ya queremos que ellos puedan conocer a Jesús y vamos a orar por los mormones, vamos a orar por los seguidores de Charles Russell, que no son testigos de Jehová que conocemos nosotros. Ya vamos a orar por ellos para que puedan conocer a Jesús, para que el Señor sea tocando sus corazones. Oramos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por su suficiencia. Te damos gracias por Cristo y por su sacrificio, que también es todo suficiente, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho lo suficiente para ser reconciliados contigo. Agradecemos por eso. Agradecemos por tu gracia que hemos recibido, Señor. Aquel amor, aquella misericordia, aquel perdón de pecados que hoy podemos disfrutar. Padre amado, ayúdanos, Señor, a experimentar eso y que eso nos lleve a proclamar tu mensaje, Señor. A proclamar esta buena noticia frente a estas personas, Señor, que la necesitan, Señor. Estas personas, Señor, que están ciegas, Señor, ante la verdad de tu palabra. Que tu evangelio sea resplandeciendo, Señor, en sus vidas, en sus corazones, Señor. Oramos para que nos abras puertas para poder darles a conocer. Señor, probablemente todos nos hemos encontrado con testigos de Jehová y con mormones, Padre. Ellos, Señor, toman muchas veces la iniciativa por hablar con nosotros. Padre, ¿por qué no? Ayúdanos, Señor, a estar llenos de gracia y de verdad y en amor, con palabras sazonadas con gracia, Señor, por darles a conocer el mensaje del Evangelio, Señor, a la verdadera persona, Señor, de Jesucristo, lo que realmente ellos necesitan. Te pedimos por ellos, Señor. También te pedimos, Señor, y agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido estar estudiando acerca de ellos, Señor, y agradecemos también por los alimentos que nos vamos a servir. Te pedimos por esto y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.